porque le reconocí su cara y bueno, me pareció súper interesante. Pero es increíble cómo la gentuza de Quinta, ¿verdad?, es tan envidiosa en las redes sociales. No me admira, obviamente, ¿verdad? No me admira porque así es. Pero me parece tan increíble. Me metí, ¿verdad?, al hashtag ya. Cuando voy viendo, bueno, para empezar, cuando me metí a TikTok, vi a una gorda, así. A una gorda bailando, o sea, no, ni gorda, o sea, es obesa, obesidad mórbida, con pelotas de grasa, ¿verdad? Que eso no es bueno, eso es malísimo para la salud. Me consta, pues porque yo estoy en el rubro del fitness y es pésimo. O sea, imagínense eso qué significa grasa. Ya imagínense cuando tenemos así grasa en las arterias, ¿qué nos provoca eso? Ya sabemos qué nos provoca, ¿verdad? Y toda la gente chuleándola, porque son tan hipócritas. ¿Por qué son tan hipócritas? En vez de motivar a la mujer a que se ejercite, a que vaya al gimnasio, a que se cuide, a que haga ejercicio, no chuleándola. Pero cuando he comprado calzones, ¿verdad?, online, ya he comprado calzones en Shein, compro en Amazon, a las 90, 60, 90 que los calzones se le miran re lindos, no les ponen like. No, a las gordas, a las gordinflonas. ¿Por qué son tan envidiosos, tan hipócritas? Eso es ser hipócrita uno. Ya, pues la cosa que entró a este bootcamp, ¿verdad? Y primero vi eso, ¿verdad? La mujer esta. Y de ahí entro, pongo el hashtag y lo digo porque va linkeado. Ya van a ver por qué. Entonces entro y lo primero que veo es a una mujer ofreciendo un bootcamp ella. Ofreciendo un bootcamp ella, igualito. Denle clic al link aquí, tal cual como a mí me enseñaron el video de un tal Fredo. Ya, tal cual. O sea, sin vergüenza, sin miedo a nada. Ella también, ya apalancándose del bootcamp de este chico. Ya, ¿por qué no lo hizo ella? Uno debe de ser original. Por eso yo detesto que me siga gente de mi mismo rubro. No me interesa. A mí otro instructor no me va a comprar ni miércoles. Me va a seguir para copiarme, para ver qué yo hago, para hacerlo, para estar pendiente de mí. Por eso a mí yo detesto que gente que hace lo mismo que yo, ¿verdad? No igual, obviamente, pero que dice que hace lo mismo que yo me siga. No me sirve para nada. Eso no me suma. A mí me suma que me siga gente normal que haga otras cosas. ¿Ya? Porque esto le está pasando a un tal Fredo. Ya, lo están copiando a morir, aunque él dijo también que le estaban haciendo hate. Cabal, entro, ¿verdad?, a otro video donde un hombre hablando de falacia, que un tal Fredo estaba estafando. Falacia, ocupó la palabra esa varias veces, porque no todo mundo puede ser influencer. Escuchen, no todo mundo. Hay que tener carisma, hay que tener tiempo, pero me llamó la atención que hay que tener carisma, que hay que tener no sé qué, que no todo mundo puede, porque un tal Fredo dice que si tú quieres puedes, pues él dice que no, cuando yo he visto unos influencers, para mí no, porque yo, o sea, ¿quién me va a influenciar a mí? A mí no me puede influenciar cualquiera, o sea, y en influencers, entre comillas, he visto un pijo de influencers que de influencers no tienen nada. Yo no sé ni la gente por qué lo sigue, porque no es un contenido que edifique, que te sume, que te enseñe, que te ayude a crecer, a ser mejor, a generar. No, solo estupideces, pendejadas, y son disque influencers, entre comillas, solo porque lo sigue el pijo de gente. ¿Por qué? No sé. Obviamente estamos en un tiempo donde a la gente, o sea, le falta cerebro. O sea, tienen un granito de arroz en vez de cerebro. Entonces, no todos, obviamente. Suerte que siempre va a haber gente inteligente con 5 dedos de frente. Pero se están extinguiendo. O sea, casi no hay. Entonces, y él diciendo que no, o sea, no todo mundo puede ser influencer. Es como que yo diga, no todo mundo puede ser médico, porque obviamente no tienes que tenerle miedo a la sangre, tiene que gustarte estudiar, porque los médicos no dejan de estudiar, la medicina no deja de avanzar. Entonces ellos tienen que estar a la vanguardia. Ahí sí, yo te creo que no cualquiera puede ser médico, pero influencer, ya, cuando hay influencers que de influencers no tienen nada.
Porque como les digo, a mí no me va a influenciar cualquiera. O sea, a mí me va a influenciar a alguien. Por ejemplo, este bootcamp sí me gusta, ¿ve? Porque me hace sumar algo más. Más de alguna cosa vas a aprender ahí. Ya, porque siempre se aprende algo. Pero increíble cómo la gente, o sea, le echa hate a una persona que está sumando, a una persona exitosa, a una persona cool, que uno puede decir, wow, voy a seguirlo porque le va a sumar a mi vida, a mi emprendimiento, a mi trabajo, a mi negocio. No, le aplauden a la gentuza que no te da nada, que al contrario, te da malos ejemplos. Como por ejemplo la gente que solo pasa tragando, la gente que no hace ejercicio, la gente con obesidad. ¿Qué buen ejemplo? Ninguno. Al contrario, una persona 90, 60 revienta, cuerpazo del fitness, no los critican porque dicen que son adictos. ¿Qué es esa estupidez? ¿Qué estupidez es esa? ¿Por qué son tan hipócritas de aplaudir lo que no suma? ¿Ya? Y lo que sí suma, la envidia total. Así que no. Un tal Fredo, está súper cool tu bootcamp y obvio que me voy a meter, ¿verdad? Ya te conocía porque vos sí sos influencer, ¿verdad? No como otros, ¿ya? Y nada, ¿verdad? Que les quede clarito, o sea, cero de hipocresías, déjense de hipocresías. O sea, las redes es increíble, de verdad, yo me quedo con la boca abierta y me molesta ver cómo a una mujer guapa, 90, 60, 90, bonita, no le dan like, no le comentan. A la gorda sí. Cuando hay alguien exitoso en su momento, en su auge, le tienen envidia. En vez de sumar, ahí andan viendo cómo botarlo, cómo meterle zancadilla, cómo hacerle la camita. Andan viendo cómo joderlo. Ya, o sea, qué increíble, qué pésimo. Ya, así de que nada. Con todo, ¿verdad? Un tal Alfredo, me encanta lo que estás haciendo y ni modo, la gente siempre te va a copiar. Por eso, repito, detesto que gente que hace lo mismo que yo, entre comillas, obviamente, me siga porque no me suman nada. No me van a comprar un curso, no me van a comprar un entrenamiento, nada. Solo de metiches para ver qué hace uno. Y así es en todos los rubros, en todos. Así de que nada, eso les quería decir yo. Esta es mi primer tarea, ¿verdad? Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!